Hola, ¿cómo estás? Yo soy Valeria, bienvenido, bienvenida y bienvenida al canal. Si esta es la primera vez que vienes por aquí, muchísimas gracias, espero que este video te guste mucho y si es así, que me lo hagas saber aquí abajito, ya sea con un comentario, con un dedito arriba, suscribiéndote, compartiendo este video, siguiéndome en mis redes sociales, que te voy a dejar por algún sitio de la pantalla, no sé, como tú mejor veas, como lo prefieras. Como vieron en el título, hoy les voy a platicar de algunos libros que me provocaron un bloqueo lector. El que un libro te provoque un bloqueo lector no quiere decir necesariamente que este libro sea malo, sino que a lo mejor o no era el libro para ti, o no era el momento como para que lo leyeras, o que simplemente la historia fue tan buena y te metiste tanto en ella que es muy difícil que vuelvas a tomar otro libro. Y dicho esto, quiero decir que si alguno de los libros que menciono aquí te gusta muchísimo y lo amaste y es tu libro preferido, no te sientas mal. Somos personas distintas, podemos seguir siendo amigos si tenemos opiniones diferentes y yo solamente te estoy contando mi experiencia sobre este tema. Me encantaría que tú también me dejes saber cuáles son esos libros que a ti te provocaron un bloqueo lector, los cuales no pudiste dejar tan fácilmente o que te hicieron que no pudieras retomar o tomar otra historia después de que los leíste. Aquí abajito puedes contármelo en los comentarios. El primer libro del cual les quiero hablar lo leí hace muchos años, la verdad ya casi no me acuerdo de qué se trataba porque no fue nada memorable para mí, y estoy hablando de La Sociedad Juliet de Sasha Grey. Este libro tuvo un gran gancho de marketing y es que se convirtió en bestseller. Durante varias semanas estuvo en los primeros lugares de ventas por la única razón de que su autora, Sasha Grey, es una ex actriz porno y ella había comentado que en este libro iba a revelar muchísimas cosas que ocurrían en el mundo de la industria de entretenimiento para adultos, y esto hizo como les digo, un gran gancho de publicidad y de marketing, porque mucha gente, incluyéndome yo, pues leyeron este libro por el morbo de saber qué era lo que ella quería contar. Y la verdad es que en mi muy particular punto de vista, cuando lo terminé, yo sí me quedé con un muy mal sabor de boca y sí queriendo que me regresaran todos los minutos y las horas y los días que invertí leyendo ese libro. Realmente no me acuerdo cómo se llama la protagonista, pero la historia va más o menos de una chica que es callada, tímida e inocente, la cual por azares de la vida y del destino se ve envuelta y empieza a formar parte de una como sociedad secreta de élite llamada la Sociedad Juliet, en la que muchos hombres y personas muy poderosas en Estados Unidos, ya sea del mundo del entretenimiento o de la política, forman parte y ellos usan a jovencitas con fines sexuales. El problema de esta situación es que algunas jovencitas empiezan a desaparecer, entre ellas una amiga de nuestra protagonista, y ella tiene que investigar qué es lo que está pasando con estas chicas para poder desenmascarar a las personas más importantes de esta sociedad. Yo sé que la premisa suena hasta un poco interesante, pero es que también no quiero decir que el libro estaba mal escrito, porque entendamos, Sasha Grey no era como que una escritora, era una actriz y ella decidió hacer de este libro su primera novela, entonces es entendible de que a lo mejor su estilo no fuera muy bueno o le faltara pulir un poquito, pero la verdad es que a mí no me terminó de convencer. Sí recuerdo que cuando terminé de leerlo me quedé como que muy decepcionada de la historia y no quería volver a saber nada de ese libro, y recientemente me topé con esta historia y me acordé que ya lo había leído, y fue ahí cuando me di cuenta, no sé si tiene una segunda parte o si la actriz, ahora escritora, escribió nuevos libros. El caso es que en mi Amazon me aparecieron varios libros de Sasha Grey, entonces no sé si es una segunda parte, a lo mejor esta segunda parte es mejor, pero fue tan mala la experiencia leyendo el primer libro que ni ganas tengo de seguir leyendo a Sasha Grey. El segundo libro del cual les quiero platicar es Pétalos al viento, la segunda parte de Flores en el ático, que forman parte de la saga Dolan Geiger.
Flores en el Ático fue un libro que me gustó mucho. Realmente me hizo sentir muchísimas cosas, sentí muchísima impotencia por lo que los niños Doppelganger estaban pasando, sentí muchísima ternura cuando veíamos las escenas de los niños, me dio mucha tristeza el final de este libro, me daba muchísimo coraje que pasaran esas cosas, o sea, yo estaba involucradísima en la historia. Digo, más allá del tema principal, que era la relación entre Catherine y Christopher, el desarrollo, el espacio en el cual los niños estaban viviendo, realmente me había metido mucho en esta historia, realmente me había gustado mucho y obviamente yo estaba necesitada y ávida por saber qué era lo que ocurría en la segunda parte, sobre todo porque Pétalos al viento es una secuela directa de Flores en el Ático, o sea, el libro empieza donde termina el primero, entonces yo estaba muy emocionada por seguir la historia de los niños Doppelganger. Lamentablemente este segundo libro me causó muchísimos problemas al leerlo. El primer problema que le vi, esa segunda parte de la historia abarca un tiempo muy largo, o sea, vamos desde la adolescencia hasta la adultez de Catherine, que es nuestra protagonista, entonces pasan demasiadas cosas. Otra cosa que tampoco me gustó es que Catherine, la protagonista, y yo, la verdad es que no coincidíamos en nada, no congeniamos, no me caía muy bien que digamos. Digo, podía entender las razones que tenía para hacer todo lo que quería hacer, todo lo que estaba tramando, pero no la justificaba. Yo siento que ella debió de haber dejado ir las cosas, perdonar, si ustedes lo quieren ver así, y no hacer de la venganza como que su fin en la vida. No sé, siento que estaba desperdiciando muchísimas cosas que le estaban pasando muy buenas simplemente porque quería vengarse de las personas que le hicieron daño cuando era niña. Y creo que debió de haber seguido la lección de Don Ramón, que es: la venganza no es buena, mata el alma y la envenena. Creo que así era, pero no lo hizo, y creo que muchas cosas feas que le pasaron ya cuando era adulta, ella se las ganó, ella se las buscó por tomar decisiones equivocadas. Toda esta situación hizo que la lectura de este libro fuera realmente pesada. Yo me enojaba cada 2x3 por las decisiones que Catherine tomaba y no me daban ganas de volver a agarrar el libro cuando dejaba de leer, porque no quería enojarme, no quería molestarme por las cosas que estaban pasando, porque sabía que eran responsabilidad de ella y que ella le estaba echando la culpa a otras personas de las cosas que estaban pasando. Realmente canté aleluya cuando terminé de leer este libro. Sin embargo, no he seguido la historia precisamente por la mala experiencia que me dejó este segundo libro, y muchas personas me han dicho: mejor ya no lo continúes, quédate con Flores en el Ático. Pero es que me gusta el chisme, amigo, yo quiero saber qué pasa y no sé si lo voy a continuar. O sea, sí sé que en algún momento voy a terminar de leer la saga, pero no sé cuándo. El siguiente libro del cual les quiero platicar es raro que mencione en este canal, ya que Pedro J. Fernández es un autor que a mí me gusta demasiado. Él escribe ficción histórica y a mí la historia me encanta, es una de mis materias favoritas. Y cuando leí la sinopsis de este libro, me di cuenta que mezclaba la ficción histórica con temas como paranormales o sobrenaturales. Yo estaba emocionadísima porque pensaba que este era el tipo de libro ideal para mí. Lamentablemente no fue así, y estoy hablando de La última sombra del imperio. Este libro nos habla sobre... no me acuerdo. Solo me acuerdo que está ubicado en la época en la que Maximiliano de Habsburgo era emperador de México, y tiene que ver algo como que con fantasmas o con criaturas sobrenaturales. O sea, tiene una cosa ahí muy fantasmagórica, muy interesante, pero a mí por algo la historia no me terminó de convencer. Había momentos en que se tornaba como que muy interesante, pero de repente bajaba completamente todo el hype y yo no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando o cuál era el misterio que envolvía a la mujer protagonista de esta historia. El caso es que
Esta no es una opinión impopular, ya que el mismo Pedro J. Fernández ha dicho que a él casi no le gusta hablar mucho de este libro porque después del súper éxito que fue su primera novela, Los pecados de la familia Montejo, este libro fue un fracaso rotundo de ventas y realmente puso en peligro su contrato para seguir escribiendo más libros. Entonces, de esta historia a él casi no le gusta hablar y me doy cuenta de que no fui a la única a la que no le gustó. No es que el libro haya sido malo, a lo mejor no era el momento para leerlo, pero no sé, había algo en esa historia que a mí no me había gustado mucho y honestamente no me dan ganas como de releerlo. La ventaja de esto es que los demás libros de Pedro J. Fernández para mí han sido joyita y seguramente voy a seguir leyendo más de este autor porque me gusta muchísimo lo que escribe. Del último libro del cual les quiero hablar es uno que es uno de mis favoritos y sí, leer este libro las 2 veces que lo he leído me ha provocado un bloqueo lector y es que no es que el libro sea malo, digo, si fuera malo no sería uno de mis libros favoritos, sino que el libro es tan bueno, me involucré tanto con los personajes que me costó muchísimo involucrarme o meterme en otra historia y este es It de Stephen King. De este libro les he hablado hasta el cansancio, les he dicho que es uno de mis libros favoritos, ganó en la batalla de los libros favoritos y es que de verdad atravesar estas aventuras con el club de los perdedores y no solamente el hecho de ir a matar a este payaso diabólico, sino el enfrentarte a todos tus miedos, el vivir con ellos todo lo que les estaba pasando, el conocer cuál es la historia de esta esencia que los une y de su contraparte que es It, es algo desgastante. El libro es bastante extenso, son más de 1500 páginas, entonces sí involucra un gran desgaste y sí involucra un gran compromiso para terminarlo. Y cuando eres como yo, que te involucras de fondo con unos personajes, cuando una historia realmente te llega, para mí sí fue muy difícil cuando terminé de leerlo el poder agarrar otro libro porque me dejó un vacío muy grande en el pecho. La primera vez que lo leí fue hace como unos 5 o 6 años y de verdad me acuerdo que hasta lloré cuando terminé de leerlo y ahorita que lo leí de nuevo, lo que me ayudó bastante es que lo estaba compaginando con otros libros para poder avanzar un poco en mis lecturas y no quedarme estancada, porque yo sabía que si me dedicaba exclusivamente a leer It, me iba a quedar ahí cuando terminara y nadie me iba a sacar de mi derry mental. Entonces tuve que compaginar la lectura con otros libros. Sin embargo, había momentos en los que no tenía ganas de leer nada más porque estaba tan interesada en lo que estaba pasando. No quería revolver nada con mi lectura. Esta vez que lo releí, encontré muchísimas cosas que la primera lectura había pasado por alto o recordé cosas que creía olvidadas. Entonces sí fue una relectura como que muy provechosa, pero que sí tuve que llevar con pincitas, con cuidadito, porque sabía lo que me iba a provocar. Y bueno, con esto llegamos al final de este video. Cuéntame tú en los comentarios cuáles han sido esos libros que te han provocado un bloqueo lector. Y como les digo, no tienen que ser libros que hayan sido necesariamente malos. Para mí, It es una lectura 10 de 10, pero que involucra tanto de mí que sí es un poco difícil el dejarlo y avanzar con otro libro. Cuéntame tú cuáles son estas historias que te provocaron estos sentimientos, ya sea aquí en los comentarios o en mis redes sociales, las cuales te voy a dejar aquí abajito en la cajita de información con todo y links para que vayas y me sigas y podamos platicar de este y otros temas por allá. No te olvides de suscribirte si aún no lo has hecho y de activar la campanita para que el tío YouTube te cuente cada vez que subo un nuevo video y no te lo pierdas y puedas estar aquí fangirleando conmigo. A mí no me queda más que agregar. Yo soy Valeria y adiós.